Donald Trump visita Reino Unido. Advertencia a todos los cristianos, verdad impactante recién revelada. ¿Qué pasaría si te dijera que los titulares políticos que lees cada día podrían ser en realidad el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas escritas hace más de 2500 años? Hermanos y hermanas en Cristo, lo que están a punto de descubrir transformará completamente su comprensión de los acontecimientos mundiales actuales. Cuando Donald Trump pisó suelo británico, cuando las cámaras captaron ese histórico encuentro entre dos de las naciones más poderosas del mundo, algo mucho más profundo estaba ocurriendo en el reino espiritual. Las Sagradas Escrituras, específicamente el libro de Daniel, ya habían predicho estos eventos con una precisión asombrosa que dejará tu fe fortalecida y tu espíritu alerta. La palabra de Dios nos advierte que en los últimos tiempos veremos señales y prodigios. El profeta Daniel, ese siervo fiel del Altísimo, recibió visiones celestiales que permanecieron selladas hasta nuestros días. Ahora, el velo está siendo levantado. La alianza entre el león británico y el águila americana no es casualidad. Es el cumplimiento profético ante nuestros propios ojos. Las Escrituras cobran vida cuando comprendemos que cada movimiento geopolítico, cada alianza internacional, cada decisión que parece meramente política, está perfectamente alineada con el plan divino revelado en la Biblia. Este no es momento para la tibieza espiritual. El Señor Jesucristo está preparando su regreso glorioso y las piezas del rompecabezas profético se están acomodando rápidamente. Los reinos de este mundo pronto se convertirán en el reino de nuestro Dios y de su Cristo, tal como está escrito en el libro del Apocalipsis. Antes de continuar con estas revelaciones impactantes, quiero pedirles algo muy importante. Dejen su oración en los comentarios. Escriban por qué situación necesitan que intercedamos juntos como cuerpo de Cristo. La Biblia nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. La oración del justo puede mucho, y cuando miles de creyentes unidos claman al cielo, los muros de Jericó caen, las cadenas se rompen y los milagros suceden. Vamos a orar juntos por cada petición que dejen en los comentarios. Dios conoce sus luchas, sus batallas espirituales, sus necesidades más profundas. No están solos en esta batalla. Somos un ejército espiritual preparándonos para los últimos tiempos. Si este mensaje está tocando tu corazón, dale like ahora mismo para que YouTube comparta esta verdad con más hermanos que necesitan despertar. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene a continuación revelará conexiones proféticas que cambiarán tu perspectiva para siempre. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto sagrado cuando el profeta Daniel se arrodilló en su habitación. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el peso de lo que Dios acababa de revelarle. Había visto bestias terribles surgiendo del mar agitado, criaturas que representaban imperios que aún no existían, naciones que tardarían milenios en nacer. Entre todas las visiones, una imagen lo perturbó profundamente. Un león majestuoso, con alas de águila, volando sobre las aguas turbulentas del tiempo. Daniel no podía comprender completamente lo que significaba. ¿Cómo podría imaginar que 2500 años después, un avión presidencial aterrizaría en suelo británico, llevando a bordo a un hombre cuyo nombre resonaría en los pasillos del poder mundial? Donald Trump, el controversial presidente estadounidense, descendía por las escaleras del Air Force One, mientras las cámaras del mundo entero captaban cada momento. Los periodistas hablaban de diplomacia, de acuerdos comerciales, de la relación especial entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Pero había algo más profundo ocurriendo, algo que solo aquellos con ojos espirituales podían percibir. En los cielos invisibles, los ángeles observaban. Miguel, el arcángel guerrero, mantenía su espada desenvainada mientras las fuerzas espirituales se movían como piezas en un tablero de ajedrez divino. Cada apretón de manos entre los líderes mundiales, cada palabra pronunciada en esas reuniones a puerta cerrada, cada documento firmado, todo formaba parte de un plan maestro que había sido escrito antes de la fundación del mundo. La reina Isabel II, en sus últimos años de reinado, había visto muchos presidentes estadounidenses cruzar las puertas del Palacio de Buckingham. Pero esta vez era diferente. El león británico, símbolo ancestral de la monarquía, parecía despertar de un largo sueño. Las águilas del escudo estadounidense extendían sus alas como si estuvieran preparándose para un vuelo final hacia el destino profético. En las calles de Londres, los manifestantes levantaban sus pancartas sin saber que estaban participando en un drama cósmico. Algunos apoyaban la visita, otros la rechazaban vehementemente. Pero más allá de las opiniones políticas, más allá de las ideologías terrenales, el reloj profético continuaba su inexorable marcha hacia el momento culminante de la historia humana. El primer ministro británico esperaba en el número 10 de Downing Street. Las conversaciones giraban en torno a comercio, seguridad, cooperación militar. Pero cuando mencionaron Israel, cuando hablaron de Jerusalén, cuando discutieron sobre Medio Oriente, el aire en la habitación pareció cargarse de electricidad espiritual. Trump había movido la embajada estadounidense a Jerusalén, reconociendo lo que los profetas habían declarado hace milenios, que esta ciudad sería el centro del conflicto final, el escenario donde se decidiría el destino de la humanidad. Los acuerdos de Abraham, firmados bajo la administración Trump, no eran simplemente tratados de paz entre naciones árabes e Israel. Eran el cumplimiento de antiguas palabras proféticas, señales en el camino hacia el gran desenlace. Cada nación que firmaba, cada mano que se estrechaba, cada barrera que caía entre enemigos ancestrales, todo apuntaba hacia ese momento cuando las naciones se reunirían para la batalla final en el Valle de Megiddo. Mientras tanto, en pequeñas iglesias alrededor del mundo, creyentes fieles oraban sin cesar. Sentían en sus espíritus que algo monumental estaba ocurriendo. Los pastores predicaban sobre los tiempos finales con una urgencia renovada. Las profecías de Daniel, que durante siglos habían parecido misteriosas y distantes, de repente cobraban vida con una claridad aterradora. El león británico había gobernado los mares durante siglos. El imperio donde nunca se ponía el sol había extendido su influencia hasta los confines de la tierra. Y curiosamente, había sido Gran Bretaña la que había tenido en sus manos el destino de la Tierra Santa. Desde que el general Allenby entró en Jerusalén en 1917 sin disparar una sola bala, cumpliendo la profecía de que la ciudad santa sería liberada sin batalla, hasta la declaración Balfour que prometió un hogar nacional para el pueblo judío, el león había jugado su papel profético. Y el águila americana, nacida de las costillas del león británico, había heredado no solo el idioma y las tradiciones, sino también un destino espiritual entrelazado. La independencia estadounidense había sido como arrancar las alas del león, tal como Daniel había visto en su visión, pero ahora, en estos últimos días, el león y el águila parecían reunirse nuevamente, no como imperio y colonia, sino como aliados en el escenario final de la historia. Los servicios de inteligencia de ambas naciones compartían información como nunca antes. La alianza de los 5 ojos, ese pacto de vigilancia entre naciones anglosajonas,
parecía un cumplimiento literal de las Escrituras que hablan de ojos que todo lo ven en los últimos tiempos. Cada correo electrónico interceptado, cada llamada telefónica monitoreada, cada movimiento rastreado por satélites, todo formaba parte de una red de control que los profetas antiguos apenas podían haber imaginado en sus más salvajes visiones. La conferencia de prensa conjunta fue un espectáculo de poder y protocolo. Trump y los líderes británicos hablaban de valores compartidos, de la relación especial que había sobrevivido guerras mundiales, crisis económicas y cambios políticos. Pero había una tensión subyacente, como si el mismo aire supiera que estaba presenciando algo más que política ordinaria. Los reporteros lanzaban preguntas sobre comercio y Brexit, pero las respuestas parecían resonar con ecos de antiguas profecías. En Moscú, Vladimir Putin observaba cada movimiento con ojos calculadores. El oso ruso, como lo había visto Daniel en su visión nocturna, se levantaba sobre un costado, extendiendo su garra hacia Europa mientras mantenía la otra en reserva, cauteloso de no provocar al dragón chino. Las tropas rusas en Siria, su creciente influencia en Medio Oriente, su alianza con Irán, todo parecía alinearse perfectamente con las escrituras que hablaban de Gog y Magog, del rey del norte que descendería como una tormenta sobre las montañas de Israel. Los cristianos en Rusia oraban en sus iglesias ortodoxas, muchos sin comprender completamente el papel que su nación estaba destinada a jugar en el drama final. Algunos veían a Putin como un defensor de los valores cristianos tradicionales, otros como un autócrata peligroso. Pero más allá de las opiniones humanas, el plan divino continuaba desarrollándose. El oso se preparaba para su momento, acumulando poder militar, forjando alianzas con enemigos históricos de Israel, posicionándose para ese día cuando las profecías de Ezequiel se cumplirían con precisión aterradora. Mientras tanto, en las arenas del desierto árabe, algo nuevo estaba surgiendo. Los príncipes saudíes, los Emiratos del Golfo, las naciones que durante décadas habían jurado la destrucción de Israel, ahora hablaban de paz y cooperación. Era como si una mano invisible estuviera reorganizando el tablero de ajedrez medio oriental. Los acuerdos de Abraham no eran solo tratados de paz. Eran el cumplimiento de profecías que hablaban de una paz temporal antes de la tormenta final. Las mezquitas de la Meca resonaban con los llamados a la oración 5 veces al día, pero entre los líderes musulmanes había divisiones profundas. Algunos veían la normalización con Israel como una traición, otros como una necesidad pragmática ante la amenaza iraní. Pero pocos comprendían que estaban participando en un guión escrito hace milenios, donde cada actor, consciente o no, jugaba su papel predestinado. En las salas de juntas de las corporaciones multinacionales, los ejecutivos planeaban fusiones y adquisiciones que concentraban el poder económico en cada vez menos manos. La tecnología de la inteligencia artificial avanzaba a pasos agigantados, creando sistemas de control y vigilancia que habrían parecido magia negra a generaciones anteriores. Cada transacción sin efectivo, cada cámara de reconocimiento facial, cada base de datos interconectada, todo construía la infraestructura para ese sistema del que hablaba el Apocalipsis, donde nadie podría comprar ni vender sin la marca. Los jóvenes cristianos en todo el mundo sentían una urgencia especial en sus corazones. No era solo el fervor típico de la juventud, era algo más profundo, más apremiante. En sus grupos de oración, en sus vigilias nocturnas, clamaban por avivamiento mientras sentían que el tiempo se acortaba. Las profecías de Joel sobre los jóvenes profetizando en los últimos días parecían cumplirse ante sus ojos, mientras movimientos de adoración surgían espontáneamente en universidades, en las calles, en lugares inesperados.
El Vaticano observaba todos estos desarrollos con una mezcla de anticipación y cautela. El Papa Francisco hablaba de unidad, de ecumenismo, de la necesidad de que todas las religiones trabajaran juntas por la paz mundial. Sus palabras sonaban nobles y bien intencionadas, pero los estudiantes de la profecía notaban paralelismos inquietantes con las advertencias bíblicas sobre una religión mundial unificada en los últimos tiempos. Querido hermano, querida hermana que estás viendo este video, quiero detenerme un momento aquí. Sé que tu corazón está ardiendo con estas revelaciones. Tal vez sientes ese escalofrío santo recorriendo tu espalda mientras las piezas del rompecabezas profético encajan ante tus ojos. No es casualidad que estés aquí, escuchando estas palabras en este momento preciso de la historia. Dios te ha traído hasta aquí porque tienes un papel que jugar en estos últimos días. Si este mensaje está transformando tu entendimiento, si sientes que por fin las Escrituras cobran vida de una manera que nunca antes habías experimentado, te invito a que te unas a esta familia de vigilantes espirituales. Suscríbete ahora, pero no lo hagas como un simple clic mecánico. Hazlo como un pacto, como una decisión de mantenerte alerta, de ser parte de aquellos que no serán tomados por sorpresa cuando el Señor regrese. Y en los comentarios, comparte qué es lo que Dios te está hablando en este momento. Tu testimonio podría ser exactamente lo que otro hermano necesita escuchar para despertar de su sueño espiritual. Las luces de Wall Street brillaban en la noche neoyorquina mientras los mercados asiáticos comenzaban su jornada. El dinero fluía como ríos digitales a través de cables de fibra óptica, cruzando océanos en milisegundos, construyendo y destruyendo fortunas con la velocidad del pensamiento. Pero había algo diferente en estos días. Los analistas más experimentados sentían una inquietud que no podían explicar con gráficos y proyecciones. Era como si el mismo sistema financiero global estuviera conteniendo la respiración, esperando algo catastrófico. En Davos, Suiza, los líderes del Foro Económico Mundial se reunían para discutir el gran reinicio. Hablaban de sostenibilidad, de equidad, de un nuevo orden mundial económico. Sus palabras sonaban progresistas y humanitarias, pero los que tenían discernimiento espiritual podían ver más allá del velo. Cada propuesta de moneda digital centralizada, cada sugerencia de un gobierno mundial para enfrentar las crisis globales, cada paso hacia la eliminación del dinero en efectivo, todo apuntaba hacia ese sistema de control total descrito en el capítulo 13 del Apocalipsis. Klaus Schwab y sus asociados tal vez no se veían a sí mismos como instrumentos de profecía bíblica, pero sus acciones estaban preparando el escenario para algo mucho mayor que sus ambiciones personales. La pandemia había acelerado cambios que normalmente habrían tomado décadas. De repente, la idea de pasaportes digitales de salud no parecía descabellada. El rastreo de contactos se había normalizado. La población mundial había demostrado que estaba dispuesta a sacrificar libertades fundamentales por la promesa de seguridad. En Beijing, el Partido Comunista Chino perfeccionaba su sistema de crédito social. Cada ciudadano recibía una puntuación basada en su comportamiento, sus compras, sus asociaciones, incluso sus publicaciones en redes sociales. Los que tenían puntuaciones bajas no podían viajar, no podían acceder a ciertos empleos, no podían matricular a sus hijos en ciertas escuelas. Era un ensayo general para algo que pronto se extendería globalmente, un sistema donde la lealtad al régimen determinaría quién podría participar en la sociedad. Los cristianos en China conocían bien esta persecución. En las iglesias subterráneas se reunían en secreto, sabiendo que cada reunión podría ser la última antes de ser arrestados, pero su fe no flaqueaba. Al contrario,
parecía fortalecerse con cada prueba. Memorizaban las Escrituras porque sabían que sus Biblias podrían ser confiscadas en cualquier momento. Cantaban himnos en susurros, pero sus corazones gritaban alabanzas que resonaban en los cielos. Mientras tanto, en Silicon Valley, los gigantes tecnológicos construían su propia versión del reino de Dios. La inteligencia artificial prometía resolver todos los problemas humanos. La realidad virtual ofrecía escapar de las limitaciones del mundo físico. La biotecnología prometía la inmortalidad, la eliminación de enfermedades, incluso la mejora de la especie humana. Era la Torre de Babel del siglo XXI, el intento humano de alcanzar el cielo sin Dios. Elon Musk hablaba de chips cerebrales que conectarían las mentes humanas directamente a Internet. Mark Zuckerberg construía el metaverso, un universo digital paralelo donde las personas podrían vivir vidas alternativas. Estos visionarios tecnológicos tal vez no comprendían que estaban construyendo la infraestructura para el engaño final, donde la humanidad sería seducida por señales y prodigios mentirosos, por una realidad falsa que parecería más atractiva que la verdad de Dios. En Israel, mientras tanto, los preparativos para el tercer templo continuaban discretamente. El Instituto del Templo en Jerusalén había recreado todos los utensilios sagrados según las especificaciones exactas del Antiguo Testamento. Los sacerdotes levitas estaban siendo entrenados en los rituales antiguos. Incluso habían identificado y criado las novillas rojas perfectas necesarias para los rituales de purificación. Para muchos judíos ortodoxos, esto era simplemente el retorno a sus raíces religiosas. Pero los estudiantes de profecía sabían que el tercer templo jugaría un papel crucial en los eventos finales, el lugar donde el anticristo se sentaría proclamándose Dios. Los arqueólogos continuaban haciendo descubrimientos asombrosos en Tierra Santa. Cada excavación parecía confirmar la exactitud histórica de las Escrituras. Sellos antiguos con nombres bíblicos, murallas de ciudades mencionadas en el Antiguo Testamento, evidencias del reino de David y Salomón. Era como si Dios estuviera proporcionando pruebas finales para una generación escéptica antes del juicio final. En las universidades de todo el mundo, los intelectuales se burlaban de la idea del diseño inteligente, mientras simultáneamente hablaban de vivir en una simulación computacional. Rechazaban a Dios, pero abrazaban la idea de que podríamos ser el experimento de una civilización alienígena avanzada. La ironía era palpable para aquellos con ojos para ver. La humanidad prefería cualquier explicación, por más descabellada que fuera, antes que doblar la rodilla ante su Creador. Los movimientos de la nueva era proliferaban, prometiendo iluminación y ascensión a través de la meditación, los cristales, la astrología. Millones buscaban espiritualidad sin Dios, poder sin santidad, trascendencia sin arrepentimiento. Era el cumplimiento perfecto de las advertencias de Pablo sobre los últimos tiempos, cuando los hombres tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. El cielo sobre Jerusalén se tiñó de un rojo sangre inusual esa tarde, mientras el llamado a la oración musulmana resonaba desde los minaretes y las campanas de las iglesias cristianas repicaban casi al unísono. Era un recordatorio constante de las tensiones que definían la ciudad más disputada de la tierra. Cada piedra de sus antiguas murallas había sido testigo de conquistas y reconquistas, de lágrimas y sangre derramada en nombre de Dios, Alá y Yahvé. El monte del templo permanecía como el epicentro de las tensiones globales. Los musulmanes oraban en la mezquita de Al-Aqsa, mientras los judíos lloraban en el muro occidental, todo bajo la vigilante mirada de las fuerzas de seguridad israelíes.
Cada incidente, por pequeño que fuera, tenía el potencial de encender una guerra regional. Los políticos hablaban de soluciones de dos estados, de compromisos y negociaciones, pero los que entendían las profecías sabían que no habría paz verdadera hasta que el príncipe de paz estableciera su reino. En los pasillos del poder en Washington, D.C., los lobistas trabajaban incansablemente para mantener el apoyo estadounidense a Israel. Pero había corrientes subterráneas de cambio. Una nueva generación de políticos cuestionaba la alianza incondicional. Las voces que pedían un trato más equilibrado hacia los palestinos se hacían más fuertes. Era un cambio sutil, pero significativo que los observadores proféticos notaban con preocupación. La OTAN, esa alianza militar que había definido el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial, mostraba grietas en su fundación. Algunos miembros cuestionaban su propósito en un mundo posguerra fría. Otros presionaban por una expansión que provocaba a Rusia. Trump había sacudido la alianza exigiendo que los miembros pagaran su parte justa. Cada tensión, cada desacuerdo, parecía debilitar el orden establecido, preparando el camino para algo nuevo, algo que requeriría una crisis global para justificar su creación. Los terremotos aumentaban en frecuencia e intensidad alrededor del anillo de fuego del Pacífico. Los volcanes dormidos durante siglos mostraban signos de actividad. El clima se volvía cada vez más extremo, con sequías devastadoras en algunas regiones, mientras otras sufrían inundaciones catastróficas. Los científicos hablaban de cambio climático, pero los creyentes reconocían los dolores de parto mencionados por Jesús, las señales de que la creación misma gemía esperando su redención. En África, el cristianismo crecía explosivamente mientras disminuía en Europa y América del Norte. Las iglesias nigerianas enviaban misioneros a Inglaterra. Los creyentes etíopes plantaban iglesias en Estados Unidos. Era un cambio sísmico en el centro de gravedad del cristianismo mundial. El Espíritu Santo parecía estar preparando un ejército final de creyentes de lugares inesperados, cumpliendo la promesa de que el Evangelio sería predicado a toda nación antes del fin. Los avances en la tecnología de vigilancia habían alcanzado niveles que habrían parecido ciencia ficción apenas una década antes. Los satélites podían leer matrículas de automóviles desde el espacio. Las cámaras con reconocimiento facial podían identificar individuos en multitudes de miles. Los teléfonos inteligentes rastreaban cada movimiento, cada compra, cada conversación. La privacidad se había convertido en una ilusión, un lujo que la mayoría había sacrificado voluntariamente por la conveniencia de la tecnología moderna. Mi amado hermano, mi querida hermana en Cristo, si has llegado hasta aquí, es porque el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. No puedo continuar sin pedirte algo desde lo más profundo de mi alma. Este no es solo otro video más en tu lista de reproducción. Este es un llamado divino, una trompeta espiritual sonando en medio de la noche. Si sientes que tu fe se ha renovado, si las profecías que parecían distantes ahora cobran vida ante tus ojos, necesito que seas parte de este ejército de intercesores. Suscríbete no como un espectador pasivo, sino como un guardián en los muros de Sión. Activa todas las notificaciones porque cada mensaje que compartimos podría ser el que prepare tu corazón para lo que viene. Y por favor, en los comentarios, cuéntanos tu historia. Tal vez has visto señales en tu propia vida. Tal vez Dios te ha mostrado algo en sueños o visiones. Tu testimonio no es solo tuyo. Es una pieza del gran mosaico que Dios está pintando en estos últimos días. Juntos somos más fuertes.
Juntos podemos discernir los tiempos, juntos podemos prepararnos para el regreso de nuestro Rey. No dejes que este momento pase. El tiempo es más corto de lo que imaginamos. Las campanas de medianoche resonaron en la abadía de Westminster, mientras una niebla espesa cubría Londres como un sudario profético. En esa misma abadía donde reyes y reinas habían sido coronados durante 1000 años, donde el peso de la historia cristiana occidental parecía concentrarse en cada piedra tallada. Algo invisible pero palpable estaba cambiando. El cristianismo institucional en Gran Bretaña agonizaba lentamente mientras mezquitas nuevas surgían en cada esquina de las ciudades británicas. La transformación demográfica y espiritual de Europa Occidental no era accidental. Era parte de un plan mayor que los profetas antiguos habían vislumbrado en sus visiones nocturnas. Daniel había visto cómo los reinos se levantarían y caerían, cómo el hierro se mezclaría con el barro, fuerte pero frágil al mismo tiempo. La Unión Europea, ese experimento de unificación que había surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, parecía cumplir perfectamente esta descripción profética. En Bruselas, los burócratas de la UE trabajaban incansablemente para crear un superestado europeo, un ejército europeo unificado, una política exterior común, una identidad europea que trascendiera las nacionalidades individuales. El edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, diseñado deliberadamente para parecerse a la Torre de Babel inacabada de las pinturas renacentistas, era más que una coincidencia arquitectónica. Era una declaración de intenciones, un desafío abierto al orden divino. Los líderes europeos hablaban cada vez más abiertamente de la necesidad de un líder fuerte, alguien que pudiera unir el continente fragmentado, alguien que pudiera restaurar a Europa a su antigua gloria. No sabían que estaban preparando el escenario para aquel de quien las Escrituras advirtieron, el hombre de pecado que surgiría del mar de naciones revividas. Mientras tanto, en los laboratorios secretos del mundo, los científicos jugaban a ser dioses con el código genético humano. CRISPR y otras tecnologías de edición genética prometían eliminar enfermedades hereditarias, pero también abrían la puerta a modificaciones que podrían alterar fundamentalmente lo que significa ser humano. Los transhumanistas hablaban abiertamente de fusionar la humanidad con las máquinas, de cargar conciencias a la nube, de alcanzar la inmortalidad a través de la tecnología. Era la repetición del engaño edénico. Seréis como dioses. Pero esta vez, la serpiente no necesitaba susurrar en un jardín. Sus mentiras se proclamaban desde las conferencias TED, se publicaban en revistas científicas prestigiosas, se financiaban con miles de millones de dólares de inversión. La humanidad corría voluntariamente hacia su propia destrucción, creyendo que estaba evolucionando hacia algo superior. Los desastres naturales se intensificaban con una regularidad alarmante. Huracanes de categoría nunca antes vista devastaban las costas. Incendios forestales consumían millones de hectáreas, creando cielos apocalípticos de color naranja que hacían que el mediodía pareciera el atardecer. Las placas tectónicas se movían con mayor frecuencia, generando tsunamis que borraban ciudades enteras del mapa. Cada desastre requería respuestas globales coordinadas, fortaleciendo el argumento para un gobierno mundial. En las profundidades del Amazonas, los chamanes indígenas hablaban de espíritus antiguos que se estaban despertando. En el Tíbet, los monjes budistas advertían sobre un desequilibrio cósmico sin precedentes. Los místicos de todas las tradiciones sentían que algo fundamental había cambiado en el tejido espiritual de la realidad. Era como si el velo entre las dimensiones se estuviera adelgazando.
permitiendo que fuerzas que habían estado contenidas durante milenios comenzaran a filtrarse en nuestro mundo. La industria del entretenimiento se había convertido en una máquina de propaganda espiritual. Cada película de superhéroes preparaba a las masas para aceptar la idea de seres con poderes sobrenaturales. Cada serie sobre apocalipsis zombies desensibilizaba a la población ante la violencia extrema y la ruptura del orden social. La música popular glorificaba abiertamente el satanismo, el ocultismo y la rebelión contra toda autoridad divina. Los niños crecían en un mundo donde la realidad virtual era más atractiva que la realidad física, donde las identidades de género eran fluidas y cambiantes, donde la verdad absoluta era considerada una reliquia opresiva del pasado. La confusión no era accidental. Era estratégica. Una generación confundida y desarraigada sería fácil de manipular cuando llegara el momento de aceptar la marca de la bestia. En las megaiglesias de América, muchos predicadores habían abandonado el evangelio de arrepentimiento por un mensaje de prosperidad y autorrealización. Las multitudes acudían a escuchar promesas de riqueza y éxito, no llamados a tomar su cruz y seguir a Cristo. Era la apostasía de la que Pablo había advertido, cuando los hombres no soportarían la sana doctrina, sino que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero en medio de toda esta oscuridad, un remanente permanecía fiel. En hogares humildes alrededor del mundo, familias se reunían para estudiar las Escrituras a la luz de las velas. En países donde el cristianismo era ilegal, los creyentes arriesgaban sus vidas para compartir el evangelio. En las universidades, jóvenes valientes defendían su fe ante la burla y el desprecio de sus profesores y compañeros. Estos eran los verdaderos héroes de los últimos tiempos, los que no se doblegarían ante Baal, aunque todos los demás lo hicieran. La sala de situación de la Casa Blanca vibraba con una tensión eléctrica, mientras los asesores de seguridad nacional presentaban informes clasificados sobre movimientos militares inusuales en múltiples frentes. Tropas rusas concentrándose en la frontera con Ucrania, ejercicios navales chinos cerca de Taiwán, actividad iraní sospechosa en sus instalaciones nucleares. Cada crisis por separado era manejable, pero juntas formaban un patrón que hacía que incluso los analistas más experimentados perdieran el sueño. Lo que no sabían estos estrategas militares era que estaban observando el cumplimiento de profecías escritas cuando sus ancestros aún vivían en cuevas. Ezequiel había visto estas alianzas formándose, había descrito con precisión sorprendente cómo los enemigos de Israel se unirían en los últimos días. Gog de la tierra de Magog, el príncipe de Ros, Mesec y Tubal. Los eruditos bíblicos llevaban siglos debatiendo las identidades exactas, pero los eventos actuales estaban aclarando el misterio. En Teherán, los ayatolás proclamaban abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa. Sus científicos trabajaban febrilmente en el programa nuclear, mientras sus proxies en Líbano, Siria y Yemen se armaban hasta los dientes. Hezbolá había acumulado más de 150.000 misiles apuntando hacia Israel, cada uno más sofisticado que el anterior. Era un polvorín esperando una chispa, y esa chispa podría venir en cualquier momento. Los guardias revolucionarios iraníes no eran solo una fuerza militar, eran creyentes apocalípticos que creían que provocar el caos aceleraría el regreso del Mahdi, su Mesías islámico. No sabían que estaban preparando el escenario para un Mesías muy diferente, uno que engañaría a las naciones y las llevaría a la destrucción. En los mercados financieros globales, las criptomonedas habían pasado de ser una curiosidad tecnológica a una fuerza que amenazaba el sistema bancario tradicional. Los bancos centrales del mundo
respondían desarrollando sus propias monedas digitales, prometiendo combinar la conveniencia de las criptomonedas con la estabilidad del dinero fiduciario. Pero los que tenían discernimiento veían algo más siniestro, la infraestructura perfecta para un sistema económico donde cada transacción pudiera ser monitoreada, controlada y, si era necesario, bloqueada. China había implementado ya su yuan digital, vinculándolo directamente con su sistema de crédito social. Los ciudadanos que expresaban opiniones contrarias al partido veían sus cuentas congeladas instantáneamente. No podían comprar comida, no podían pagar el alquiler, efectivamente dejaban de existir en la economía moderna. Era un anticipo del sistema global que se avecinaba, donde la lealtad al sistema determinaría la supervivencia económica. En el Vaticano, movimientos ecuménicos sin precedentes estaban borrando las líneas doctrinales que habían separado a las denominaciones durante siglos. El Papa se reunía con líderes musulmanes, rabinos judíos, gurús hindúes, todos hablando de la necesidad de unidad religiosa para enfrentar los desafíos globales. La idea de una religión mundial unificada, que una vez parecía imposible, ahora se presentaba como la única solución para los conflictos religiosos que amenazaban con destruir la civilización. Los documentos filtrados de estas reuniones revelaban planes para un nuevo templo de la unidad en Jerusalén, donde todas las religiones podrían adorar juntas. Sería, según sus proponentes, un símbolo de la evolución espiritual de la humanidad, la superación de divisiones tribales primitivas. Pero los estudiantes de profecía reconocían el engaño, la abominación desoladora tomando forma ante sus propios ojos. La tecnología de realidad aumentada había alcanzado un punto donde era casi imposible distinguir lo real de lo digital. Las gafas de realidad aumentada podían superponer información digital sobre el mundo físico, creando una realidad híbrida donde los límites entre lo verdadero y lo falso se difuminaban. Los futuristas predecían que pronto todos vivirían en esta realidad aumentada permanentemente, recibiendo información constantemente actualizada directamente en su campo visual. Era la preparación perfecta para los prodigios mentirosos de los que hablaba el Apocalipsis. Cuando las masas estuvieran acostumbradas a ver lo imposible diariamente a través de la tecnología, sería fácil engañarlas con señales y maravillas falsas. La línea entre lo milagroso y lo tecnológico se había vuelto tan borrosa que la mayoría no podría distinguir entre un verdadero acto de Dios y una ilusión digital sofisticada. Los sistemas de inteligencia artificial habían evolucionado hasta el punto donde podían predecir el comportamiento humano con una precisión escalofriante. Los algoritmos conocían a las personas mejor que ellas se conocían a sí mismas, prediciendo sus decisiones antes de que las tomaran. Las corporaciones usaban esta información para manipular los deseos de los consumidores. Los gobiernos la usaban para prevenir disidencias antes de que ocurrieran. Era el ojo que todo lo ve del que hablaban las antiguas profecías, pero construido con silicio y código en lugar de carne y hueso. En las universidades más prestigiosas del mundo, los estudiantes eran adoctrinados en una nueva religión secular que rechazaba toda verdad absoluta excepto su propia superioridad moral. La historia era reescrita para ajustarse a narrativas políticas actuales. La biología básica era negada en favor de construcciones sociales fluidas. El pensamiento crítico era reemplazado por conformidad ideológica. Era la preparación de una generación que aceptaría cualquier mentira si venía envuelta en el lenguaje correcto de inclusión y progreso. El amanecer sobre el mar de Galilea pintaba las aguas con tonos dorados, mientras pescadores modernos echaban sus redes donde Pedro una vez caminó sobre las aguas.
Israel, esa pequeña nación del tamaño de Nueva Jersey, permanecía como el epicentro profético del universo. Cada metro cuadrado cargado con significado espiritual e histórico que resonaba a través de los siglos. En los laboratorios subterráneos del desierto del Negev, los científicos israelíes habían logrado avances que parecían sacados de la ciencia ficción. La tecnología de defensa Iron Dome había evolucionado a sistemas que podían interceptar amenazas antes de que fueran lanzadas, utilizando inteligencia artificial predictiva que parecía casi profética. Israel se había convertido en la nación startup del mundo, pero pocos comprendían que su ingenio tecnológico era parte del plan divino para preservar al pueblo elegido en los últimos días. Los kibutz, que una vez fueron comunidades agrícolas socialistas, ahora albergaban centros de investigación de biotecnología, donde científicos trabajaban en hacer florecer el desierto, cumpliendo literalmente las profecías de Isaías. Los tomates crecían con agua salada, los dátiles producían cosechas récord en suelos que habían sido estériles durante siglos. Era como si la tierra misma estuviera despertando, preparándose para el regreso de su verdadero rey. Mientras tanto, en las profundidades de los túneles bajo Gaza y el sur del Líbano, los enemigos de Israel almacenaban arsenales que habrían hecho palidecer a los ejércitos de la antigüedad. Cada misil, cada drone, cada arma química era una pieza en el tablero de ajedrez profético. Los líderes de Hamás y Hezbollah creían que estaban luchando una guerra política, pero en realidad eran peones en un conflicto cósmico que había comenzado en el Edén. El sistema educativo israelí había producido más premios Nobel per cápita que cualquier otra nación, pero también había producido una generación cada vez más secular que veía las promesas bíblicas como mitos antiguos sin relevancia moderna. Tel Aviv se había convertido en una capital mundial de la tecnología y el hedonismo. Una Babilonia moderna, donde la moralidad tradicional era vista como una reliquia pintoresca del pasado. Sin embargo, en las colinas de Judea y Samaria, los colonos religiosos construían comunidades basadas en las promesas bíblicas. Cada asentamiento, una declaración de fe de que Dios cumpliría su pacto con Abraham. Cada vez que la comunidad internacional condenaba estos asentamientos, cada resolución de la ONU contra Israel solo servía para confirmar las palabras de los profetas sobre todas las naciones, volviéndose contra Jerusalén en los últimos días. Los arqueólogos continuaban desenterrando evidencias que confirmaban los relatos bíblicos con una frecuencia que ya no sorprendía a nadie. El palacio del rey David, los sellos de los profetas, las murallas de Jericó, exactamente como las describió Josué. Era como si Dios estuviera proporcionando pruebas físicas finales antes del juicio, quitando toda excusa para la incredulidad. En América, el apoyo evangélico a Israel permanecía fuerte, pero enfrentaba desafíos generacionales. Los cristianos mayores que habían vivido el milagro de 1948 y la guerra de los 6 días entendían el significado profético de Israel. Pero sus nietos, educados en universidades que enseñaban la teoría crítica y el poscolonialismo, veían a Israel como un opresor colonial más. La batalla por el alma del cristianismo estadounidense con respecto a Israel era feroz, y sus implicaciones proféticas eran enormes. Las megasequías que azotaban California y el oeste americano forzaban conversaciones sobre la gestión del agua que Israel había perfeccionado. Las delegaciones viajaban a Israel para aprender sobre desalinización y riego por goteo, sin darse cuenta de que estaban cumpliendo profecías sobre las naciones viniendo a Jerusalén para buscar conocimiento en los últimos días. El movimiento del Tercer Templo
había pasado de ser una fantasía marginal a una posibilidad política real. Los instrumentos del templo estaban listos, los sacerdotes entrenados, los planos arquitectónicos completados. Todo lo que faltaba era el momento político correcto, tal vez una guerra que cambiara el status quo del monte del templo, tal vez un líder carismático que pudiera unir a religiosos y seculares detrás de este proyecto. Los que conocían las Escrituras sabían que este templo sería construido no para la gloria de Dios, sino como el escenario para la abominación desoladora. En las sinagogas de Jerusalén, los rabinos estudiaban los textos antiguos con renovada urgencia. Muchos creían que estaban viviendo en los dolores de parto del Mesías, ese período de tribulación que precedería la era mesiánica. No sabían que el Mesías ya había venido y que su regreso sería muy diferente de lo que esperaban. Su ceguera espiritual, profetizada por Pablo, permanecería hasta que la plenitud de los gentiles hubiera entrado. La división entre judíos ortodoxos y seculares en Israel se profundizaba, creando dos naciones dentro de una. Los ortodoxos vivían en un mundo de estudio de la Torá y observancia estricta, mientras los seculares construían una nación moderna que competía con Silicon Valley. Esta división interna era otra vulnerabilidad que los enemigos de Israel esperaban explotar, sin entender que Dios usaría incluso esta división para sus propósitos soberanos. El sistema de defensa de Israel se había vuelto tan sofisticado que algunos lo llamaban milagroso. Los cohetes que deberían haber causado masacres caían en campos vacíos. Los terroristas suicidas eran detenidos segundos antes de detonar sus bombas. Era como si una mano invisible protegiera a la nación, cumpliendo las promesas de que quien tocara a Israel tocaba la niña del ojo de Dios. La tormenta final se acercaba con una inevitabilidad que hacía temblar los cimientos mismos de la realidad. En los salones del poder mundial, líderes que se creían arquitectos del futuro no sabían que eran simplemente actores en el acto final de un drama cósmico escrito antes de la fundación del mundo. Cada decisión que tomaban, cada alianza que forjaban, cada tratado que firmaban, todo convergía hacia ese momento culminante cuando el cielo se abriría y el Rey de Reyes descendería en gloria. Los sistemas de control global estaban casi completos. La infraestructura para monitorear cada transacción, cada movimiento, cada palabra pronunciada en línea estaba operativa. Solo faltaba la crisis que justificaría su implementación total. Algunos especulaban que sería una guerra nuclear limitada, otros una pandemia más mortífera, otros un colapso económico que haría parecer la Gran Depresión como un bache menor. Pero los que tenían sabiduría espiritual sabían que sería una combinación de todo esto y más, una tormenta perfecta de calamidades que llevaría a la humanidad a rogar por un Salvador, cualquier Salvador, incluso si llevara el número 666. En los cielos nocturnos, fenómenos inexplicables comenzaban a manifestarse con mayor frecuencia. Luces que no eran aviones ni satélites, formaciones que desafiaban las leyes de la física, apariciones que los gobiernos ya no podían ocultar o explicar. El Pentágono había comenzado a revelar archivos sobre fenómenos aéreos no identificados, preparando a la población para revelaciones que sacudirían los fundamentos de la comprensión humana sobre nuestro lugar en el universo. Pero los que conocían las Escrituras reconocían estos como los prodigios en los cielos de los que habló Jesús, señales de su inminente regreso. El remanente fiel, disperso por toda la tierra como semillas en el viento, sentía en sus espíritus que el tiempo era corto.
En catacumbas modernas, hogares convertidos en iglesias, bosques transformados en santuarios, se reunían para fortalecer su fe mutuamente. Cantaban los himnos antiguos con una urgencia nueva, estudiaban las profecías con una intensidad que solo viene cuando se sabe que pronto se cumplirán. No eran los cristianos tibios de las megaiglesias, sino los vencedores de los que hablaba el Apocalipsis, los que no amarían sus vidas hasta la muerte. Los niños de esta generación final crecían en un mundo donde el bien se llamaba mal, y el mal se llamaba bien. Pero entre ellos, Dios estaba levantando Josués y Déboras, jóvenes con una unción especial para los últimos días. En sus dormitorios, estos jóvenes guerreros espirituales libraban batallas en oración que hacían temblar los tronos demoníacos. Ayunaban mientras sus compañeros se entregaban a todos los placeres. Memorizaban escrituras mientras otros memorizaban letras de canciones vacías. El sistema económico mundial tambaleaba al borde del colapso. Las deudas nacionales habían alcanzado números que la mente humana no podía comprender verdaderamente. Los bancos centrales imprimían dinero a un ritmo que garantizaba la hiperinflación eventual. Las criptomonedas prometían liberación del sistema corrupto, pero eran solo otro camino hacia el mismo destino. Un sistema económico unificado donde cada transacción sería rastreada y controlada. El sello de la bestia no sería impuesto por la fuerza inicialmente, sería adoptado voluntariamente por masas desesperadas por comprar y vender en una economía colapsada. En los laboratorios más avanzados del mundo, la línea entre lo humano y lo artificial se había vuelto casi invisible. Los implantes cerebrales permitían a los paralíticos caminar, a los ciegos ver, a los sordos oír. Parecían milagros de compasión científica, pero eran los precursores de una tecnología que permitiría el control mental directo. La marca de la bestia no sería solo económica. Sería una alteración fundamental de lo que significa ser humano, una separación final e irreversible del diseño de Dios. Las iglesias que permanecían fieles al Evangelio verdadero enfrentaban persecución creciente, no solo en países donde el cristianismo era ilegal, sino en naciones que una vez se consideraron bastiones de la fe cristiana. Las leyes de discurso de odio se usaban para silenciar la predicación sobre el pecado. Las regulaciones de salud pública se usaban para cerrar reuniones de adoración. Los servicios de protección infantil se usaban para quitar niños de padres que se negaban a conformarse con las nuevas normas morales. Era una persecución suave pero efectiva, diseñada para asfixiar la fe sin crear mártires. Pero donde la persecución era más intensa, la iglesia crecía más fuerte. En China, Irán, Corea del Norte, los cristianos arriesgaban todo por reunirse, por compartir una Biblia, por susurrar el nombre de Jesús. Sus testimonios, filtrados a través de redes clandestinas, fortalecían la fe de creyentes en tierras libres que se quejaban de inconvenientes menores. Estos mártires modernos eran la semilla de la iglesia final, purificada por el fuego, lista para encontrarse con su novio. El gran engaño se acercaba, ese momento cuando la mentira sería tan convincente que, si fuera posible, engañaría incluso a los elegidos. Algunos especulaban que involucraría contacto extraterrestre, seres que afirmarían haber sembrado la vida en la Tierra y ahora regresaban para guiar a la humanidad hacia su siguiente evolución. Otros creían que sería una manifestación religiosa falsa, milagros y señales realizados por el poder de las tinieblas. Cualquiera que fuera su forma, sería el engaño final de Satanás, su último intento desesperado de usurpar el trono de Dios.
Y en medio de todo este caos, de toda esta oscuridad creciente, una luz brillaba cada vez más fuerte. Era la luz de la esperanza bendita, la promesa de que Jesús regresaría por su pueblo, no como un bebé en un pesebre, sino como el león de Judá, el rey conquistador, el juez justo. Cada cristiano verdadero llevaba esta luz dentro de sí, una llama que ninguna oscuridad podría extinguir. Los ángeles en el cielo se preparaban para el toque final de la trompeta. Los santos que habían partido esperaban el momento de regresar con su rey. La creación misma contenía la respiración, esperando ser liberada de la esclavitud de la corrupción. Todo convergía hacia ese momento cuando el tiempo se encontraría con la eternidad, cuando las profecías se cumplirían completamente, cuando toda rodilla se doblaría y toda lengua confesaría que Jesucristo es el Señor. Amados hermanos y hermanas en Cristo, si has llegado hasta el final de este mensaje profético, no es casualidad, es una cita divina orquestada por el Espíritu Santo. Tu corazón está ardiendo en este momento porque has sido testigo de cómo las profecías milenarias cobran vida ante nuestros ojos. No eres simplemente un espectador de estos acontecimientos, eres parte del remanente fiel que Dios está preparando para estos tiempos finales. Necesito pedirte algo desde lo más profundo de mi alma. Si esta revelación ha transformado tu perspectiva, si sientes que el velo ha sido levantado de tus ojos espirituales, escribe en los comentarios: yo sentí la voz de Dios en este video. Pero no te detengas ahí. Comparte específicamente cómo el Señor te habló, qué parte del mensaje resonó en tu espíritu, qué decisión has tomado después de escuchar estas verdades. Tu testimonio será una antorcha que iluminará el camino de otros hermanos que están buscando respuestas en medio de la confusión mundial. La suscripción a este canal no es un simple clic, es tu decisión de mantenerte alerta como los vigilantes en los muros de Jerusalén. Activa todas las notificaciones, porque cada mensaje que compartimos podría ser la palabra profética que necesitas para el momento exacto que estás viviendo. Tu like no es solo un apoyo algorítmico, es tu amén a esta misión de despertar a la iglesia dormida antes de que sea demasiado tarde. En tu pantalla aparecerá ahora un video que el Espíritu Santo ha preparado específicamente para ti. No es coincidencia cuál video YouTube te mostrará. Es la continuación del mensaje que Dios quiere entregarte hoy. Que el Señor Jesucristo fortalezca tu fe, que su sangre preciosa te cubra y proteja, que su Espíritu Santo te guíe en toda verdad y que seas hallado fiel cuando Él regrese en gloria. Maranata, ven pronto, Señor Jesús.